Shabbat Shalom familia, buenas tardes a todos aquellos que se van a conectar, aquellos que verán el video luego. Les saludo, estamos en esta tarde de Shabbat, continuando con esta segunda parte sobre el ciclo Teshuvá o el mes de Lul y el ciclo Teshuvá. Que por cierto el sábado pasado estuve dando la primera parte como una introducción, que creo que es interesante ya que estamos transitando en el día 13 del ciclo Teshuvá, un ciclo donde estamos siendo o estamos pasando por un proceso. Así que les bendigo a cada uno. Shabbat Shalom para todos, espero que hayan tenido o tengan un hermoso tiempo con el Eterno. Y bueno, rápidamente quiero continuar con la segunda parte del ciclo Teshuvá, pero en esta ocasión quiero hablar sobre, el Shabbat pasado, el sábado pasado estuve hablando específicamente del mes de Lul, y bueno, algunas cosas, pero esta semana quiero conectar, ¿sí?, la porción de esta semana con el ciclo Teshuvá. Entonces, la semana pasada, para los que no estuvieron o los que no han visto el video, la semana pasada estuve hablando específicamente del ciclo, del mes de Lul y el ciclo Teshuvá, centrándome específicamente en el ciclo Teshuvá, ¿sí? Y recordemos, ¿sí?, dando como una breve introducción, un resumen del sábado pasado. Recordemos que en las escrituras, ¿sí?, los meses bíblicos, ¿sí?, los meses bíblicos son muy diferentes a los meses del calendario gregoriano, ¿sí? Primero porque el calendario gregoriano contiene nombres. Por ejemplo, estamos en el mes de agosto, ¿sí?, septiembre, octubre, etc. Más los meses bíblicos no tienen nombres, sino que están señalados por números, ¿sí?, al igual que la semana. Veíamos la semana pasada, por ejemplo, que en el caso de los meses bíblicos, expliqué que los nombres fueron puestos por la casa de Judá cuando fue llevada cautiva a Babilonia. Entonces fue en Babilonia donde se pusieron los nombres a los meses bíblicos, y donde algunos de esos meses o aquellos nombres de los meses bíblicos tienen su origen en la antigua Babilonia, ¿sí? Pero por ejemplo, no todos, ¿sí?, del calendario bíblico, no todos los nombres de los meses tienen su origen en Babilonia, sino, por ejemplo, el nombre Elul, como decía la semana pasada, su nombre original o su origen, ¿sí?, si bien se lo pusieron en Babilonia, es proveniente del idioma acadio, ¿sí? O sea, el nombre Elul es del idioma acadio, y el idioma acadio tiene que ver con antes de Abraham, ¿sí? Y tiene que ver, el nombre acadio viene o se desprende el idioma de uno de los hijos de Noé, de Shem o de Sem, ¿sí? En mi entender, aunque este nombre se haya puesto en Babilonia y su origen babilonio, su origen es su origen semita, ¿sí? Y el pueblo de Israel proviene de la línea de Sem o de Shem, y de ahí es donde nosotros conocemos la palabra muy conocida, muy que se está nuevamente como poniendo en la actualidad, el antisemitismo o antisemita. Quiere decir aquellos que están o están en contra del pueblo de Dios. Entonces, que los judíos conocieran su origen, ¿sí?, creo que por ahí le ponen el nombre
¿sí? Porque el nombre Elul significa cosecha, ¿sí? Y también significa purificación o expiación. Y a ver, ya que en ese, si el nombre Elul significa cosecha, purificación, expiación, haberle puesto ese nombre al mes sexto, donde el mes sexto contiene el ciclo Teshuvá, creo que toma una mayor importancia. Ahora, quiero que yo quiero relacionar hoy, ¿sí? Quiero relacionar la parashá de esta semana con el ciclo Teshuvá, ¿sí? La parashá de esta semana lleva por nombre Kitetsé, ¿sí? Pero antes de entrar a la parashá, que creo que lo voy a tocar a lo último de este video, yo quiero definir algunas cosas, ¿sí? Quiero definir la palabra Teshuvá, quiero definir la palabra ciclo. Entonces, ¿por qué digo esto? Y es importante definirlo. Porque recordemos que estamos en un tiempo donde muchos de nosotros podemos estar familiarizados con algunos términos bíblicos, con su origen hebreo, pero hay otros que recién están comenzando, entonces por ahí cuesta un poco. Entonces, a veces nos olvidamos un poco y pensamos que estamos hablando a personas que ya están o que son conocedoras, pero nos olvidamos que a través de las redes sociales podemos llegar a personas que no están familiarizados. Entonces, yo quiero definir el término Teshuvá y definir el término ciclo. Perdón, estoy con un poco de tos. Cuando hablamos del mes de Elul, como dije, y dentro del mes de Elul contiene el ciclo Teshuvá, tenemos que definir primeramente qué significa la palabra ciclo, ¿sí? Para definir luego lo que es la palabra Teshuvá. Y ahí vamos a entender algo muy importante, y es que los tiempos de Dios, ¿sí? Los tiempos de Dios son cíclicos. O sea, los tiempos de Dios tienen que ver con ciclos. Ahora bien, en Levítico 23, hay dos palabras muy importantes. Hay dos palabras muy importantes, Levítico 23, y ambas palabras están traducidas como fiestas, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 2, ¿sí? En el versículo 2 de Levítico 23, la palabra fiesta tiene su significado en hebreo y es la palabra moed, ¿sí? La palabra fiesta en hebreo es la palabra moed, que tiene su misma raíz en Génesis, capítulo 1, versículo 14. En Génesis, capítulo 1, versículo 14, encontramos que Dios, cuando creó los días, etc., dice que creó las estaciones. Y las estaciones dice que servirían para señalar o separar los días, los meses y los años. Ahora bien, si nosotros escuchamos la palabra estación, primeramente, lo primero que se nos va a venir a la mente son las estaciones, las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. O sea, esa es la definición de la palabra estación. Pero si vamos al original, vamos a encontrar que la palabra estación es la palabra hebrea moed, ¿sí? Y la palabra moed tiene otros significados. Entonces, cuando vamos a Levítico 23, versículo 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes
O sea, los moed, los moedín. Moed significa tiempo y moedín significa, bueno, en plural, tiempos. Dice que son de Dios. Entonces, si tendríamos que leer el texto en un contexto original, el Levítico 23:2 se leería más o menos así: los moed solemnes de Dios. ¿Sí? Ahora, la palabra moed significa primeramente cita, significa un tiempo señalado, significa un ciclo o año, ¿sí? Significa un tiempo determinado, un tiempo profético, un tiempo preciso. Eso es lo que define la palabra moed, muy diferente a la palabra estación. O sea, que en el calendario bíblico tiene fechas que nos van a llevar a un tiempo señalado, a un tiempo específico. Si nosotros queremos interpretar mejor las Escrituras, tenemos que conocer estas cosas y sobre todo los tiempos de Dios, los moed de Dios, porque los moed de Dios, los tiempos de Dios nos llevan a momentos específicos, ¿sí? Entonces, al entender el significado hebreo de la palabra fiesta, podemos ver que Dios está precisando un tiempo determinado, que nuestro Dios está precisando un tiempo señalado, en el cual Él está haciendo una cita a la humanidad para cumplir ciertos aspectos que tienen que ver con la redención. Quiere decir entonces que el eterno Dios es el más interesado, que es que se lleven o se lleguen a cumplir las fiestas, los tiempos, porque en cada fiesta, en cada moed, Dios va revelando su plan de redención. O sea, le va dando cumplimiento en el Mesías Yeshua para traer completa redención a la humanidad. Entonces, quiere decir que tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, tener una relación personal, es asistir, concurrir a un tiempo, a una hora señalada con Él, donde Él nos revelará y se dará a conocer y nos dará a conocer sus propósitos. ¿Se entiende? Por ejemplo, el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, hay algo muy interesante y dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Eterno envió a su Hijo. Aquí la palabra tiempo tiene que ver con moed. O sea, que el Mesías Yeshua no vino cualquier día, no vino en cualquier tiempo, sino que vino en el tiempo señalado, en la cita que Dios había predeterminado. Dios, nuestro Dios, no envió a su Hijo en una fecha, en un calendario que no fuera el calendario de Él. O sea, Dios no encontró, a ver cómo decirlo, Dios no se encontró ansioso un día y dijo, bueno, va a ser hoy y hoy va a ser. Es un Dios espontáneo. No. Dios ya tenía predeterminada la fecha, el tiempo, la hora, estaba en su moed. ¿Se entiende? El Eterno esperó el moed, esperó el tiempo señalado, esperó a su calendario para enviar la redención en Yeshua. El Eterno no envió a Yeshua en un calendario que no fuera el de Él. ¿Se entiende? Dios jamás pudo haber utilizado el calendario o un calendario pagano para enviar a Yeshua. Dios no hizo, y discúlpeme lo que voy a decir, pero Dios no hizo nacer a su Hijo en el calendario gregoriano un 25 de diciembre
donde ese día se celebraban o se celebran los cumpleaños de todos los dioses. Y sobre todo se celebra el cumpleaños del hijo de Tamuz, del hijo de Nimrod, Tamuz. O sea, el problema que hemos tenido, o el problema que tenemos, es que muchos saben que el Mesías no nació un 25 de diciembre, pero siguen celebrando la fiesta como tal. El problema de muchas personas es que critican y enseñan que no hay que celebrar la fiesta de Dios, pero ellos no tienen problema en celebrar fiestas paganas, como la Navidad, por ejemplo. La gente dice que no sabe, o sea, la gente dice que sabe que el Mesías no nació un 25 de diciembre, pero celebra la fiesta como tal. Cuando estudiamos las fiestas y las celebramos, nos damos cuenta que la fiesta que el Eterno señaló para el nacimiento del Mesías es la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos que cae en el calendario gregoriano entre septiembre y octubre. Entonces, Yeshua vino a la tierra exactamente a la hora determinada por Dios, como lo dice Gálatas 4:4. Y Dios ha determinado el tiempo preciso en el futuro donde Él va a juzgar al mundo. Por eso el libro de Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, hay un día determinado, hay un tiempo, hay un moed de Dios. ¿Se entiende? La segunda palabra que encontramos en Levítico 23, que se desprende o traducida como la palabra fiesta, el segundo significado de la palabra fiesta en Levítico 23 la encontramos justamente en Levítico 23, versículo 6. Es muy interesante, porque quiero definir la palabra ciclo, ¿sí? Y fíjese que el Levítico 23, versículo 6, nos dice lo siguiente: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. La palabra panes sin levadura es hamatzot, ¿sí? La palabra hebrea, ¿sí? Hamatzot, que significa festival o fiesta, se deriva de la palabra hebrea Hagag, ¿sí? Y la palabra Hagag significa moverse en círculos. O sea, la palabra Hag significa moverse en círculos, marchar, en otras palabras, en una procesión sagrada, celebrar, danzar, celebrar en una fiesta solemne. ¿Se entiende? Con esto podemos ver entonces que Dios nos da las fiestas, nos da sus tiempos, nos da su moed como parte de un ciclo, donde en ese ciclo se debe de guardar todos los años, es un ciclo, con el fin de que al celebrar estos ciclos, celebrar estas fiestas, podamos llegar a entender o tener un mayor entendimiento del plan divino de redención para la humanidad. Ahora, es algo muy importante entender esto, que los ciclos de Dios no son los ciclos nuestros, porque los ciclos de Dios son ascendentes. Los ciclos de Dios no, cada ciclo que nosotros pasamos, en cada ciclo que Dios nos va poniendo en sus tiempos, Dios nos pone para que vayamos subiendo. Y la semana pasada yo explicaba que los ciclos o las fiestas son fiestas de ascensión, donde tenemos que subir. ¿Se entiende? Entonces, hemos comenzado un mes
que el mes contiene un ciclo donde estamos subiendo, ascendiendo a las fiestas altas, como lo que son Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Entonces, tenemos los tiempos del Eterno, que son ciclos, ¿sí? Tienen que ver con procesos, tienen que ver con fiestas, donde Él va a hacer algo. ¿Se entiende? Todo ciclo de Dios te va a conectar con los tiempos de Dios, con la cita del Eterno, donde Él va a hacer algo. ¿Se entiende hasta ahí? Eso es un ciclo. Ahora, ¿qué significa la palabra teshuvá? La palabra teshuvá es traducida, o la conocemos mejor como la palabra arrepentimiento, ¿sí? La palabra teshuvá básicamente significa arrepentimiento, significa retorno, significa perdón. Quizás estamos más familiarizados con la palabra arrepentimiento, porque al no conocer la palabra original en hebreo, teshuvá, entonces vamos a encontrar algunos aspectos muy interesantes al definir lo que es la palabra teshuvá o qué es teshuvá, ¿sí? Vuelvo a decir, la definición de teshuvá significa arrepentimiento, también significa retorno, perdón, pero también significa dar un giro. ¿Se entiende? Significa dar un giro. En otras palabras, ¿sí? El concepto teshuvá es retornar a Dios por medio del camino de la Torá. O sea, no hay teshuvá, no hay retorno sin volver a la Torá. O sea, cuando una persona dice que se ha arrepentido, lo que está diciendo es que está haciendo teshuvá, ha pegado un giro. Teshuvá significa que nosotros íbamos por un camino, pero en cierto momento nos dimos cuenta que ese camino era un camino errado. Entonces ahí es donde yo entiendo que necesito pegar un giro. Es como decir el famoso giro de 360 grados. Estoy dándome cuenta que estoy por el camino equivocado. En vez de ir para el sur, estoy yendo para el norte. Entonces, volteo, doy un giro y comienzo a tomar el camino correcto. Entonces, no se puede retornar a Dios sin tener presente que se debe captar los mandamientos, ¿sí? No se puede retornar a Dios sin tener que captar los mandamientos que Él nos revela la Torá. Y no se puede cumplir los mandamientos si primero no se hace una teshuvá, un sincero arrepentimiento, un sincero giro. ¿Me explico? O sea, lamentablemente nosotros al conocer o a estar más familiarizados con la palabra arrepentimiento, es como que arrepentimiento es que, bueno, entró un remordimiento, digo que algo no lo voy a hacer más, pero resulta ser que después de un tiempo lo vuelvo a hacer. Entonces eso ha sido un remordimiento, no un retorno, no un teshuvá. Entonces, para entender un poco mejor, si hacer teshuvá es volver a la Torá, es volver a los mandamientos, la palabra Torá se define, ¿sí? O su mejor definición
es la de un arco y una flecha. ¿Por qué la Torá se define, o su mejor definición es arco y flecha? Porque si tomamos el arco y tomamos la flecha y comenzamos a practicar, nos va a llevar a dar en el blanco. O sea que la Torá te instruye, te enseña, te capacita para que des en el blanco. Te enseña, te capacita para que no erres. ¿Se entiende? Sin embargo, la palabra pecado, la palabra pecado significa, o muchos le dan la implicancia o la definición, pero creo que la definición correcta para pecado es errar al blanco. Quiere decir que pecar es errar al blanco. Entonces, si tenemos que la definición de la Torá es arco y flecha y te instruye, te capacita para dar en el blanco, lo contrario que es pecado, pecado es cerrar al blanco. Entonces, aunque muchos le den la definición, o definan la palabra pecado, y estoy seguro que cualquier definición que le demos a la palabra pecado es correcta, nosotros necesitamos definir nosotros necesitamos definir palabras bíblicas con respuestas bíblicas. Tiene que ser la misma palabra, tiene que ser la misma escritura la que nos dé la respuesta de las definiciones, de lo que significa tal palabra. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, la primera carta del libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos va a aclarar un poco, y creo que nos tiene que aclarar qué es o cuál es la definición de pecado. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice que la definición de pecado es la infracción de la Torá. Le leo el versículo. Dice, porque todo el que practica pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y cabe aclarar que la palabra ley no existe en el vocablo hebreo, porque en el hebreo es la palabra Torá. Y cuando se tradujo la palabra Torá, lo que más pudo haberse asemejado es la palabra ley, pero la palabra ley en el original no existe. Porque para la antigüedad la palabra ley en el contexto romano, para los romanos ley era sinónimo de maldición, era sinónimo de castigo. Sin embargo, para el pueblo hebreo la Torá es sinónimo que es buena, santa, perfecta, que es eterna. Y que si la Torá te instruye, porque la palabra Torá significa instrucción, para que des en el blanco, quiere decir que cuando cometemos pecado es porque estamos transgrediendo la Torá, estamos transgrediendo la instrucción del Padre Eterno. De este versículo aprendemos que, por el contrario, quien desea retornar a Dios
Es decir, quien desea hacer teshuvá, volver a cumplir los mandamientos de la Torá, para, a ver cómo decirlo, este texto nos muestra que para hacer teshuvá, debemos de volver a cumplir los mandamientos de la Torá, para no ser o no estar en la lista de aquellos que han infringido la ley o han infringido la Torá. ¿Se entiende? No se puede retornar a Dios sin considerar cumplir los mandamientos. Mas para cuando el sistema religioso dice que los mandamientos están abolidos, discúlpeme, pero no hay fundamento bíblico para tal cosa. Porque hacer arrepentimiento, hacer teshuvá, te conecta con la Torá, te conecta con los mandamientos. ¿Estamos bien hasta ahí? Le voy a dar un ejemplo bíblico. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36 al 37, hay un ejemplo muy interesante. Estamos hablando del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Dice, entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación. Y subraye esto, por favor. ¿Quién era Bernabé? Dice que Bernabé era levita, natural de Chipre. ¿Qué era Bernabé entonces? Era un levita. ¿Y qué es lo que sigue diciendo el texto? Dice que Bernabé vendió una herencia que tenía y lo llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Lo que para la iglesia eso sería haber sido tocados por Dios para sembrar. Lo que para el sistema religioso eso sería de que fue movido por la fe y fue corriendo porque una palabra lo activó y sembró y vendió la casa y puso una ofrenda en el altar. Aquí tenemos un dato muy interesante. El dato que nos arroja, o sea, que nos da la escritura sobre quién era José, llamado Bernabé, dice que era levita. Y no es casual o no es casualidad que la escritura nos revele o se deje ver que Bernabé era levita. ¿Por qué? Porque dice que Bernabé, al ser levita, vendió una propiedad que tenía y fue y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿qué tiene que ver este ejemplo con el teshuvá, con el regresar, con el retornar a la Torá? Recordemos algo muy interesante, que cuando Dios comienza a repartir la tierra prometida, todas las tribus tenían una herencia, más los levitas, según la Torá, no podían ser dueños de alguna heredad. No podían heredar, no podían tener propiedades, porque dice la misma Torá que era el eterno Dios su heredad. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 18, versículo 20. Y dice, y Dios dijo a Aarón, en tierra de ellos no heredarás, no tendrás porción en medio de ellos. Yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. Quiere decir entonces que los levitas no tenían herencia, no tenían propiedad. Pero resulta ser que en el libro de los Hechos encontramos a un hombre llamado José, que le pusieron su nombre Bernabé y dice que era levita. Y el texto dice que él tenía una propiedad a la cual cuando él entiende el llamado a regresar a la Torá, lo primero que hace es conectarse con este verso de número 18 y dice,
he cometido un error, he pecado porque a mí no me es permitido tener heredad y yo la tengo. Entonces, ¿cuál es el regreso? Él va y vende lo que tiene y lo pone a los pies de los apóstoles. ¿Se entiende? Como vemos, había una prohibición para la descendiente de Leví, ¿sí? De que ellos no podían tener tierras, no podían tener. Sin embargo, el levita Bernabé tenía una herencia, ¿sí? Lo cual es contrario al mandamiento de la Torá. ¿Qué sucedió? Que cuando Bernabé fue advertido, ¿sí?, que estaba violando la Torá, cuando Bernabé escucha de que él estaba quebrantando la Torá, luego de oír el mensaje de la buena noticia predicado por los apóstoles de Yeshua, él decidió hacer teshuvá. Él decidió despojarse de la propiedad y puso el dinero que había recaudado a los pies de los apóstoles. Como vemos entonces, este levita, Bernabé, él hizo una teshuvá completa. No solo se arrepintió, o sea, no solo se arrepintió internamente, sino que conforme a su fe, conforme a su emuná, él considera en su corazón remediar la situación, hacer la teshuvá, él va y vende la heredad y la entrega al Señor. Eso es una teshuvá. Cuando hablamos de teshuvá, prácticamente hablamos de regresar a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la observancia, los mandamientos de la Torá. Por lo cual, cuando leemos en los evangelios la expresión arrepentidos y convertidos, estamos ante un llamado de regresar a Dios por medio de los mandamientos, de una sincera conversión. Cuando Juan el Bautista predicaba y decía arrepentidos y convertidos, lo que está diciendo, dice, generaciones de víbora, ¿quién les enseñó a huir? Le está diciendo que el pueblo de Dios, que había sido llamado a caminar en santidad, a caminar apartado, a caminar en los mandamientos, la instrucción del Padre Eterno, se había desviado, se había alejado de la instrucción. Entonces Juan el Bautista predica y dice, arrepiéntanse, vuelvan, peguen un giro y retornen al camino de la perfecta voluntad que es la Torá. ¿Se entiende? Le doy otro ejemplo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Un pasaje muy conocido. Dice, habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba y lo vio, dijo, escuche esta expresión. Zaqueo dice que se subió a un árbol y cuando Yeshua está pasando por ahí, lo mira y Yeshua le dijo, habla. El ciclo Teshuvah es un tiempo donde Dios habla, donde Dios está hablando, provocando un despertar en nosotros para conectarnos nuevamente con la fuente que es la instrucción, que es la Torá. Entonces dice el texto, y lo llamó. Yeshua llamó. O sea, el Dios eterno habló. Lo que hizo Zaqueo fue escuchar el sonido del shofar, diciéndole, dice, Zaqueo, date prisa porque es necesario
que pose yo en tu casa. Es necesario que yo pose en tu casa. Y por favor tenga en mente la palabra casa acá porque la voy a conectar luego con la parashá de esta semana. Entonces, él descendió deprisa, dice, con gozo, y lo recibió con gozo a Yeshua en su casa. Versículo 7 dice, al ver esto, muchos murmuraron diciendo que ¿por qué había de entrar a la casa de un pecador? Escuche la expresión. Hace unos minutos definir la palabra pecado. Y la palabra pecado, según Juan, dice que es infringir la ley, transgredir la Torá. Entonces, al ver muchos los que estaban al lado de Yeshua, ellos decían y murmuraban, decían que ¿por qué había de entrar a la casa de un pecador? Porque aquel hombre habría transgredido la Torá y no era merecedor del perdón, del retorno del Dios eterno. Y versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Número 1. Y si algo he defraudado a algunos, se lo devolveré cuadruplicado. Número 2. Yeshua le dijo, y escuche esta declaración, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vamos, mire, quiere decir que cuando hacemos teshuvá, la teshuvá nos conecta con Abraham. Yeshua dice, ha venido la salvación por cuanto este también es hijo de Abraham. Y recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham. Y todo creyente en el Mesías es hijo de Abraham, en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes fueron los que se perdieron? La casa de Israel, las 10 tribus perdidas, que fueron llevadas cautivos por los asirios y que nunca regresaron, pero que la profecía dice que llegará el día, en los últimos días, donde Dios comenzaría a buscar, y dice que con un silbido Dios, el Eterno, iba a comenzar a traer uno por uno a aquellos que se habían perdido. Estamos hoy en un tiempo de retorno, en un tiempo de teshuvá, en un tiempo donde estamos escuchando el sonido del shofar, en un tiempo señalado que es el ciclo teshuvá, donde nosotros estamos siendo despertados, escuchando la voz del pastor, llamando a sus ovejas, porque cada uno de nosotros que hemos escuchado la voz de Dios en Yeshua y estamos regresando, nos va a conectar con la Torá. Nos va a hacer regresar, nos va a conectar con Abraham, porque estábamos perdidos, mas ahora hemos regresado. Dice la parábola del hijo pródigo. ¿Se entiende? ¿Qué nos dice este relato entonces? Que Yeshua lo llama a Zaqueo. Zaqueo escucha la voz. Y este texto está perfectamente en el contexto de Teshuvá. Cuando leemos Zaqueo, está en el contexto de Teshuvá, porque Zaqueo escucha la voz. Zaqueo está siendo llamado por el Eterno. Yeshua le dice que iba a quedarse en su casa. Zaqueo hace Teshuvá. Y hay dos cosas muy importantes en este texto. ¿Sí? Número 1, dice que Zaqueo dice, le daré a los pobres. O sea, la señal de que ha hecho Teshuvá
es que le daré a los pobres algo que Zaqueo no estaba haciendo, pero que la Torá manda que hagamos. De hecho, una de las parashá anteriores, uno de los mandamientos que nos enseña la Torá es que nosotros debemos de ayudar al huérfano, debemos de ayudar al pobre, al necesitado. No es una opción, es un mandamiento a cumplir. Entonces eso nos dice que Zaqueo no estaba cumpliendo con este mandamiento. Entonces cuando él entiende que se había desconectado con la instrucción, Zaqueo dice, comenzaré a darle a los pobres ahora. Número 2, Zaqueo al hacer teshuvá dice, si he robado, daré la cuarta parte. Algo que dice la Torá que debemos de hacer, algo que dice la Torá que debe de hacer aquella persona que comete un robo. La Torá nos enseña que cuando una persona comete un robo, debía de devolver la cuarta parte. Entonces Zaqueo dice que era publicano y era pecador porque estaba infringiendo la ley que dice que no había que robar, que estaba infringiendo la ley que decía que hay que darle al pobre y él no lo estaba haciendo. Pero ¿qué dice al final del texto? Zaqueo dice, le daré a los pobres y si he robado, daré la cuarta parte. ¿Qué hizo Zaqueo? Teshuvá, regresó, se conectó a la instrucción, se conectó a la Torá. ¿Se entiende? Ahora bien, a medida que nosotros vamos caminando la Torá, a medida que vamos caminando buscando la perfecta voluntad del Eterno, en esa medida que nosotros vamos buscando, vamos a ir entendiendo ciertos aspectos de su voluntad. Por ejemplo, entender la voluntad de Dios no es nada fácil. No es nada fácil como parece. Sino que la Biblia dice que el reino de Dios es como un tesoro escondido, el cual se debe de buscar. Quiere decir entonces que cuando leo la Biblia, rápidamente no voy a entender todo lo que Dios me dice, sino que necesito una mayor búsqueda, no solo de lo superficial, sino una mayor búsqueda en una profundidad que tiene que ver con algo interno. Ahora, a medida que vamos entendiendo esto, vamos a ir entendiendo que nada, o sea, absolutamente nada en el reino de Dios es casual. O sea, nada es por casualidad de la vida del ser humano, sino que todo está dentro de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando estudiamos año tras año, ciclo tras ciclo, las porciones de la Torá, nos vamos a dar cuenta que tenemos, o nos vamos a dar cuenta y vamos a tener más claro, o por lo menos Dios ciclo tras ciclo, año tras año, al estudiar la Torá, nos va clarificando, nos va trayendo claridad de su voluntad. Pero nada es casual, porque el estudio de la Torá nos revela su voluntad. El estudio de la Torá no solo nos instruye, sino que nos introduce a los moed, nos introduce a los tiempos, nos introduce a los ciclos de Dios. Entonces, entendiendo esto, de que nada es casual, concluimos de que cada semana, al estudiar las porciones de cada Shabbat,
que lleva por nombre Parashá, y Parashá significa porción. Y esto tiene su origen en Esdras, cuando Esdras separó la Torá en 54 porciones, separó la Torá en 54 porciones y las colocó cada porción, una en cada Shabbat, para que en el transcurso de un año, de un ciclo, pudiésemos estudiar más, ¿sí? Y entender más la Torá. Entonces, cada Shabbat, cuando estudiamos la Torá, estudiamos las porciones, cada parashá nos introduce, cada parashá nos marca. O sea, cada semana somos introducidos para vivir la porción de la semana. Se lo explico de otra manera. Cada semana, cuando estudiamos una porción, nuestra vida está marcada por la porción de esa semana. Y si eso sucede con las porciones, la parashá, cada semana, imagínense cuando una porción está dentro de un ciclo. O sea, si una porción está dentro de un ciclo, por ejemplo, como lo que es el ciclo Teshuvah, no es casual, sino que cada parashá va a ir marcando ese ciclo. Sino que cada parashá nos va a ir abriendo más el entendimiento para conocer mejor la voluntad de Dios, que es eterna. Quiere decir entonces que al comenzar el ciclo Teshuvah, cada parashá o cada porción de cada Shabbat dentro de este ciclo va a marcar nuestra vida. ¿Estamos ahí? Va a marcar nuestra vida. Y esta semana, justamente, estudiamos la porción Kitesé. Y para los que no saben, el nombre de la porción normalmente es la primera palabra que aparece. O sea, la palabra Kitesé en su Biblia va a aparecer como cuando salgas o cuando salieres, que es la que encontramos en Deuteronomio 21. Deuteronomio 21 es donde da inicio a la porción de esta semana. Entonces, ¿qué tiene que ver el ciclo Teshuvah con la porción de esta semana? Bueno, aguántenme unos minutitos y se lo voy a explicar. Deuteronomio capítulo 21, versículo 10, donde comienza la porción, la parashá de esta semana, comienza de esta manera, dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivo, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella raspará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre por un mes. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Acá en este pasaje hay algo muy interesante. Y es que la traducción que nosotros tenemos en la Reina Valera, ¿sí?, en la traducción al español de las traducciones, cuando nosotros leemos cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, en el original aparece la palabra al. Y la palabra al significa encima o arriba. ¿Se entiende?
Quiere decir entonces que la frase correcta que comienza hasta para allá es que cuando salgas a la guerra, no contra, sino por encima o por arriba de tus enemigos. Entonces, ¿qué tiene que ver el ciclo Teshuvá con la porción Kitesé? Porque la porción Kitesé está hablando que cuando salgas a la guerra, y la porción Kitesé está dentro del ciclo Teshuvá. Quiere decir entonces que el ciclo Teshuvá, este año, este ciclo, tiene que ver con una guerra. Y no una guerra solamente externa, por el contexto en el que estamos viviendo, sino tiene que ver con una guerra o una lucha interna. Una guerra interna donde tenemos que ver, ¿sí? Donde tenemos que ver quién gana dentro de nuestra vida interior. Quiere decir que en este ciclo Teshuvá, al tener esta porción, el ciclo Teshuvá será un proceso de 40 días donde tendremos una lucha interna para ver qué es lo que estará por encima o qué es lo que estará por arriba. Si será nuestro deseo o nuestras inclinaciones o nuestra voluntad lo que esté por encima, ¿o será la voluntad del Dios eterno lo que gobernará y estará por encima de lo que nosotros queremos? Lo primero que nos presenta esta parashá cuando dice que cuando salgan a la guerra, lo primero que nos presenta, dice que nos va a conectar con una mujer hermosa. O sea, cuando salieres a la guerra, dice, y pelees, etcétera, y traigas cautivo, lo primero que nos presenta la Torá, dice, es una mujer hermosa. Que lo primero que la persona cuando salga a la guerra lo que va a querer hacer es traerla a su casa. Y el requisito dice que no se podía llegar a ella sin antes examinarla por 30 días. El ciclo Teshuvá es un ciclo de 40 días. Sin embargo, el ciclo está dentro del mes de Elul. Y el mes de Elul es de 30 días, o mejor dicho, 29 días, porque al día siguiente es Rosh Hodesh y la festividad de Yom Teruah. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que en el ciclo Teshuvá es una lucha interna que podemos meter cosas en nuestra vida que aparentemente son hermosas, pero que la Torá nos dice que debemos de examinarla por un mes, o sea, por 30 días. ¿Me va siguiendo? El número 30 significa madurez. Quiere decir que en este proceso del mes de Elul, pero en el ciclo Teshuvá, en la lucha interna que tendremos que atravesar, seguramente nos encontraremos en el diario, o sea, en la vida diaria, en lo cotidiano, nos encontraremos con cosas que a nuestros ojos parecen que son buenas y hermosas, y que nuestra tendencia va a ser llevarnos a nuestra casa, nuestro corazón, pero que en este proceso debemos de examinar
si realmente proviene o no de Dios. ¿Estamos acá? En el ciclo Teshuvá tendremos que salir a luchar. En el ciclo Teshuvá tendremos que salir a luchar no en contra, sino por encima, por arriba, ganándole aquellas cosas que se interponen entre la voluntad de Dios y nosotros. Quiere decir que en el proceso de Teshuvá tenemos que lograr llegar a una madurez, donde el apóstol Pablo dice que en el libro de Hebreos, después de tanto tiempo, que teniendo que ser maestro, haber llegado a una madurez, no seamos como ellos que anhelan nuevamente la leche y no el alimento sólido. ¿Se entiende? En el ciclo Teshuvá es un ciclo que tendremos que luchar contra nosotros mismos, de retornar y lograr estar por encima de las situaciones para poder avanzar y no detenernos. Teshuvá nos marca el camino a seguir, nos marca el inicio a la redención. Teshuvá nos marca el inicio de un proceso de arrepentimiento genuino, de perdón, de restauración. Teshuvá es un tiempo para cerrar ciclos en nuestra vida. Teshuvá pertenece a un ciclo, y como lo dije al comienzo, los ciclos de Dios nos tienen que llevar a ascender, no a descender. Entonces, hay personas que al no discernir los tiempos de Dios, vuelven a girar en círculos, no pudiendo ver la puerta que se abre para entrar a la dimensión de Dios. Por eso vuelvo a decir, Teshuvá es un tiempo para cerrar ciclos inconclusos. Quiere decir que lo que el año pasado no pudiste cerrar, Dios te está dando la oportunidad ahora, ya, en este momento. Teshuvá es un momento que al ser despertados por Dios, a la verdad que Dios está revelando, a la verdad presente, Él nos otorga una oportunidad para entrar en sus tiempos. O sea, Teshuvá es un tiempo único en el año, donde tendremos la fuerza de parte de Dios para decidir. O sea, para determinarnos, salir de un sistema, para entrar a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Teshuvá es eso. Teshuvá es el momento preciso de Dios, el tiempo de Dios. Por eso déjeme decirle, usted que está viendo el video, aquellos que lo van a ver después, si usted está escuchando la voz de Dios en este tiempo, si usted está siendo despertado por Dios, pero no se ha determinado, déjeme decirle que el tiempo es ahora, de que usted cierre el ciclo, se determine, porque la fuerza de Dios que trae en este ciclo le da a usted la fuerza para poder decidir, determinarse y salir tanto de esos ciclos errados, del camino equivocado, pero también a muchos de darle la oportunidad de salir de sistemas religiosos y retornar a la casa del Padre, al camino de la Torá. Muchos están ahí divagando entre dos pensamientos, que si hay que obedecer la Torá o que si la Torá es maldición. Es momento de decisión. Es decir, si hay un momento donde tomar decisiones, es ahora.
Si dejas pasar este momento, quizá no tengas otro. Hay momentos que Dios da segundas oportunidades, pero hay momentos donde la vida solamente te da una sola. Y quizá este sea el momento. Si dejas pasar esta oportunidad, quizá no tengas otro. O quizá tendrás que esperar al próximo ciclo, al año siguiente, aproximadamente un año a este mismo momento. ¿Por qué digo esto? Porque el ciclo Teshuvá es una puerta. Es una puerta para entrar a la dimensión de lo eterno, para entrar a la dimensión, a caminar en la voluntad de Dios. Es una puerta para entrar en lo natural de Dios, que son su moed. Por eso hay personas que el Eterno ha venido trabajando. Hay personas que Dios ha venido procesando, les ha venido hablando, les está abriendo los ojos espirituales a la verdad presente. Dios les está hablando que tienen que volver a la Torá, hacer teshuvá, regresar, pero que todavía no han tomado esa decisión. Les falta ese paso. Por eso te digo que si estás escuchando la voz de Dios, es la voz de un padre llamando a su hijo. Si usted está escuchando en su corazón esa voz, déjame decirle que no es la voz de un hombre. Esto no es por imposición, no es porque fulano de tal te lo haya dicho o te esté obligando. Es la voz del Eterno llamando a los Samuel de este tiempo. ¿Se entiende? Esta semana estudiamos la Parashá Ki Teser, donde también encontramos que aparece Amalek. Y Amalek significa duda. Quiere decir entonces que en algún momento de este ciclo, en algún momento de este proceso, te vas a encontrar con la duda. Que si es o no es, si será o no será, si tengo que ir o me tengo que quedar, si tengo que salir o tengo que quedarme, si tengo que guardar el Shabbat o no, si tengo que guardar la fiesta o no, te vas a encontrar con la duda. Pero esta parashá marca la guerra eterna que el pueblo de Israel iba a tener con Amalek. Amalek iba a ser el enemigo que iba a permanecer por generaciones, atacando generación tras generación al pueblo de Israel. Y Amalek tiene que ver con la duda. Quiere decir que habrá momentos en este proceso de Teshuvá donde usted y yo tengamos duda. Donde la duda quiera ganarte la batalla que Dios ha comenzado. Donde la duda quiera ganarte, es donde tú tienes que estar por encima. Termino con esto. No hay Teshuvá sin el camino a la Torá. Si usted está escuchando la voz de Dios en este tiempo, es momento de regresar a la identidad, es momento de regresar al camino, es momento de regresar a la instrucción. Si usted está escuchando la voz del Eterno dentro de su corazón y usted dice, pero ¿cómo puedo saber cuál es la señal? Es que Dios prometió en su palabra. Hay profecías que dicen que en el final de los tiempos Dios iba a traer Él mismo desde los confines de la tierra a su pueblo. Muchos de los que están hoy en sistemas religiosos, profesando una fe en el Mesías, no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, donde el sistema les ha engañado diciendo que sus raíces son griegas, son romanas, pero déjeme decirle que si usted ha creído en el Mesías de Israel, sus orígenes son hebreos, no son griegos, no son romanos. Entonces usted tiene que ir al camino de su identidad. Somos parte de un pueblo que nació en el Sinaí, que nació en Yeshua, que tiene como fundamento la Torá, que la Torá no es maldición,
que la ley no es maldición, al contrario, el apóstol Pablo dice que es buena, agradable y perfecta. No hay teshuvá sin regresar a la Torá, sin regresar a los mandamientos. Que el Eterno les bendiga, les guarde, que tengan una buena semana. Seguramente la semana próxima continuaremos hablando de este ciclo de Teshuvá del mes de Lul, pero veía interesante poder conectarla para allá de esta semana con el ciclo Teshuvá, aclarando un poco más de lo que el Eterno Dios nos está revelando. Les bendigo, que tengan una buena semana, que tengan un buen comienzo de semana, Shavuot para todos, y bueno, familia, les amamos, les bendecimos, donde usted quiera que se encuentre. Si usted tiene duda, tiene cosas, por favor, háganos llegar, con mucho gusto nosotros podemos ayudarlo. Así que, familia, les bendecimos, agradecemos a Dios por este tiempo que nos concede, y bueno, Shabbat Shalom para todos y Shavuot.